My name is Sandra Mendoza. I am 23 years old. My program is for energy. Bueno, acá vamos a resolver nuestro primer ejercicio. A mí me tocó la letra A, donde voy a solucionar estas preposiciones, que son P, nuestra primera preposición, que es P. El ADN contiene la información genética de los seres vivos. Nuestra segunda preposición, que es la información en el ADN, se almacena como un código compuesto por 4 fases químicas. Nuestra tercera preposición, que el ADN lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Aquí tenemos nuestro lenguaje simbólico. Vamos a construir un lenguaje simbólico y lo vamos a llevar a una tabla de verdad. Entonces aquí vamos a colocar nuestras preposiciones simples, nuestro lenguaje compuesto y vamos a desarrollar la tabla. Que la tabla se desarrollaría así. En cuántas filas la vamos a colocar. Entonces aquí vamos a utilizar nuestra ecuación, que sería 2 a la n, donde n serían nuestras preposiciones. En este caso tendríamos 3 preposiciones, que sería P, Q y R. Entonces serían 2 por 2, que sería 4, y 4 por 2, que serían 8. Esas serían nuestras 8 filas. Entonces aquí colocamos, como son 8 filas, vamos a dividir 4 verdaderas y 4 falsas. Acá, como son 4, lo dividimos en 2, entonces serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Acá entonces dividimos estas dos, las dividimos en una y sería una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Bueno, ya aquí tenemos nuestro lenguaje simple, lo tenemos resuelto. Entonces aquí ahora nos vamos a desarrollar nuestro primer paréntesis. En este caso nos habla de una condicional. ¿Qué nos dice nuestra condicional? Dice, solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces aquí solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. De lo contrario, todas son verdaderas. Entonces solo es falsa si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí tenemos la falsa. ¿Qué nos dice nuestra negación? Nos dice que es verdadera, que es falsa cuando la primera es verdadera, nuestra negación es falsa. Y es verdadera cuando nuestra negación es falsa. ¿Qué nos dice nuestra doble negación? Nos dice que si la primera es falsa, nuestra negación sería verdadera. Que si nuestra negación sería verdadera, nuestra doble negación sería falsa. Entonces, ya sabiendo acá cómo desarrollar nuestro primer lenguaje, vamos a desarrollar nuestro lenguaje simbólico. En este caso sería uniendo nuestros paréntesis y con este, que es nuestro bicondicional. Nuestro bicondicional dice que si es verdadera, solo es verdadera si las dos son verdaderas, y es verdadera si las dos son falsas. De lo contrario, son falsas. Entonces aquí vamos a mirar P, Q. Entonces P y Q, aquí dice P sí, entonces Q, perdón, P en sí, entonces Q. Entonces aquí nos dice, esta es verdadera, y acá nos dice nuestra doble negación R, es verdadera. Entonces aquí dice P en sí, entonces Q es verdadera, nuestra doble negación R es verdadera, entonces sería verdadera. Entonces nuestra primera preposición P, entonces sí, entonces Q es verdadera, y nuestra segunda preposición, que es negación de R, es falsa, entonces falsa. Aquí también tenemos P, sí, entonces Q, y entonces nuestra doble negación R, que será verdadera, entonces aquí sería verdadera. Luego que organizamos nuestra tabla de verdad, nos vamos ya entonces al lenguaje simbólico, que sería, si el ADN contiene la información genética de los seres vivos, entonces la información del ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas. Sí y solo sí, no es cierto que el ADN no lo encontramos en 2 lugares dentro de cada célula. Esta tabla la podemos determinar como una tabla de verdad, es una contingencia, porque tiene tanto valores verdaderos como valores falsos. Gracias.